El último desastre natural de enero de 2026. Un golpe mortal a la Tierra. En las primeras semanas de enero de 2026, el mundo fue sacudido por un evento de magnitud incontenible. Un desastre natural sin precedentes, un cataclismo tan imparable que puso a prueba las estructuras de la humanidad y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de millones de personas fue arrasada por la fuerza incontrolable de la naturaleza. Este es el relato del último desastre natural que el planeta ha experimentado, una tragedia que no solo deja cicatrices, sino también lecciones cruciales para la supervivencia humana. Este desastre comenzó con un rugido sordo, un terremoto de magnitud 9,4 en la escala de Richter, que afectó la región sur de Chile. La tierra se movió con tal fuerza que miles de edificios colapsaron y las costas fueron devastadas por un tsunami cuya ola alcanzó más de 35 metros de altura. Este evento no solo superó todos los registros históricos de sismos en la región, sino que también dejó al descubierto la vulnerabilidad de un país entero ante la furia de la naturaleza. Chile, conocido por estar ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, es una nación acostumbrada a la actividad sísmica, pero lo sucedido en enero de 2026 superó incluso las predicciones más pesimistas. A pesar de los avances tecnológicos y los planes de preparación ante desastres, el terremoto no dio tregua. La magnitud de este evento fue comparable a otros dos grandes terremotos que han marcado la historia de Chile: el terremoto de Valdivia en 1960, de magnitud 9,5, el más grande jamás registrado, y el de 2010, de magnitud 8,8, que también arrasó la zona central del país. Sin embargo, la tragedia de enero de 2026 dejó un saldo mucho más elevado. En un lapso de tan solo minutos, el número de víctimas fatales superó las 100.000 personas. 100.000 vidas, 100.000 historias truncas. El impacto de esta tragedia fue devastador no solo en términos de vidas humanas perdidas, sino también en la infraestructura de un país que, hasta ese momento, se consideraba relativamente preparado para desastres de esta magnitud. La cifra de heridos superó los 500.000 y más de 2 millones de personas se vieron desplazadas. Las ciudades más afectadas, como Concepción y Talcahuano, quedaron completamente destruidas, mientras que otras áreas rurales fueron reducidas a escombros. El tsunami que siguió al terremoto fue otro monstruo que emergió del abismo. Las aguas arrasaron las costas, desbordando puertos, anegando viviendas y dejando un rastro de devastación. En el caso de Concepción, la altura de la ola llegó a los 35 metros, cubriendo por completo el puerto y arrastrando barcos, vehículos y, con ellos, a miles de personas. La fuerza del agua fue tal que las ciudades costeras de la región del Biobío desaparecieron bajo las aguas en cuestión de minutos. Pero lo que más sorprendió al mundo fue la rapidez con la que la ola se propagó a lo largo de la costa del Pacífico, alcanzando incluso las costas de Perú, Ecuador y Colombia. Y mientras las imágenes de destrucción se multiplicaban en las pantallas de televisión, la humanidad no podía dejar de hacer una pregunta: ¿qué tan grande es la fuerza de la naturaleza cuando decide arremeter contra todo a su paso? Si echamos la vista atrás, podemos ver que la historia ha estado plagada de desastres naturales que, en su momento, parecían incontenibles. ¿Pero es este el peor de todos? Comparamos este evento con otro de escala global, el tsunami del Océano Índico en 2004, que, con una magnitud de 9,1 en la escala de Richter, dejó más de 230.000 muertos en 14 países. Sin embargo, la magnitud y el alcance del desastre de enero de 2026 superaron en muchos aspectos la tragedia de 2004. En primer lugar, por su impacto directo sobre una nación desarrollada y altamente poblada como Chile,
donde la capacidad de recuperación se vio drásticamente afectada por el colapso de la infraestructura. La diferencia entre ambos desastres radica, en gran medida, en la velocidad con la que los sistemas de emergencia de cada país pudieron reaccionar. Y aquí Chile, a pesar de su preparación, no pudo hacer frente a la magnitud de la tragedia. Pero la historia de la tragedia de enero de 2026 no solo se mide en términos de vidas perdidas, ni en la cantidad de escombros que quedaron de lo que antes eran ciudades prósperas. También se mide por la capacidad de resiliencia del pueblo chileno, que, a pesar de todo, mostró una fortaleza impresionante. Miles de personas, atrapadas entre los escombros, resistieron y lucharon por sobrevivir, mientras que otros se unieron para ayudar a sus semejantes. La solidaridad en medio del caos fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La respuesta internacional no se hizo esperar. Países de todo el mundo enviaron ayuda en una muestra de unidad global, de un esfuerzo común por sanar las heridas que la naturaleza había abierto. Sin embargo, la magnitud de los daños hizo que la reconstrucción fuera un proceso lento y doloroso. Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias se enfrentaron a un reto sin igual. La reconstrucción no solo de edificios y viviendas, sino de la propia estructura social y emocional del país, se convirtió en una tarea monumental. El futuro, aunque incierto, también traía consigo una chispa de esperanza. El proceso de recuperación había comenzado y aunque Chile quedaba marcado para siempre por la tragedia, su gente demostraba al mundo que la lucha por la vida no se abandona. Hoy, la memoria de aquellos que se perdieron, de los que sufrieron y de los que aún luchan por salir adelante, sigue viva en las calles y en los corazones de cada chileno. La catástrofe de enero de 2026 se convierte en un recordatorio doloroso de lo que puede suceder cuando la fuerza de la naturaleza se desata sin piedad. Pero también es un testimonio del coraje humano frente a la adversidad. En conclusión, este desastre natural no solo debe ser recordado por sus cifras y su magnitud. Debe ser recordado por la resistencia humana, por la capacidad de la humanidad para levantarse una vez más, incluso cuando el suelo bajo nuestros pies tiembla y todo parece perdido. La naturaleza puede ser indomable, pero nosotros, como especie, seguimos siendo más fuertes que cualquier terremoto. Recordemos a las víctimas, honremos a los sobrevivientes y sigamos aprendiendo. Porque, aunque el futuro es incierto, hay algo que permanece claro. Si algo nos ha enseñado la tragedia de enero de 2026, es que la fuerza del espíritu humano no tiene límites. Gracias por acompañarnos en este relato sobre el último gran desastre natural de enero de 2026. Si deseas seguir conociendo más sobre cómo los desastres naturales impactan a nuestra civilización y el coraje humano frente a la adversidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima. Agradecemos a todos los que nos apoyan y contribuyen a hacer posible este contenido. Sin su ayuda, nada de esto sería posible.